Bendito Dios. Gracias a Dios fue una tormentita. Pudo haber sido peor. Un país donde la gente adora lo material, donde la gente llena los moles. Yo siempre he dicho que nuestra generación va a ver un San Felipe. San Felipe, dicen los viejos, una viejita de 95 años me contaba que en San Felipe ni la piedra del molino apareció. La piedra del molino, ¿sabes lo que es una piedra del molino? Los que han visto una piedra de molino, cuando molían el maíz, el grano, es una piedra así de grande como una tapa de alcantarillado era aquello. No la encontraron. No quedó hierba, decían. No había hierba. La gente empezó a comer malanga, ñame, lo que había entejado en la tija, eso fue lo que la gente comió. Y unos capullitos, una palmita que crecía a la orilla de los ríos, eso era lo que comían. Y gallinas muertas que cogieron, que las hirvieron rápido. Eso fue lo que había, pero después fueron meses. Y no quedó hierba. En George quedó hierba. San Felipe no quedó hierba. Yo siempre he dicho que vendrá un huracán que no va a haber ni gasolina para las plantas. Porque este pueblo tiene que aprender. Con tus juicios, el pueblo aprende justicia, dice en Isaías. Y yo pues no soy predicador de juicio, a mí no me gusta el juicio. A mí no me gustan los huracanes. O sea, yo sé lo que es perder la casa. Yo vi mi casa volar. Día de yo dormimos en el piso por 2 meses casi. Lo perdimos todo. No es fácil. No es fácil. Es bien duro, es bien triste. Y empezar de nuevo. Lo bueno es que entonces cuando uno tiene al Señor, pues uno ve la mano del Señor. Porque FEMA no nos dio la mano. El SBA no nos dio la mano. Fueron los hermanos, la familia. La gracia de Dios en la gente fue la que nos empezó a suplir y a echar para adelante de nuevo. Y aprendimos, claro, para mí fue un quebrantamiento terrible, ¿no? Por la impotencia. Yo nunca me había sentido impotente en mi vida. Y cuando tú ves el monstruo, entonces tú sabes lo que es ser impotente. ¿Entiendes? Cuando tú ves los palos salir y volar por los aires, pues 130 millas por hora allá arriba donde yo vivía, pues uno se siente bien inútil. Y entonces uno tiene que decir, bueno, Señor, aquí estamos, tú sabes. De ti dependemos, en tus manos estamos de ahora para adelante. Esa oración yo la hice como a las 8:30 de la noche. Ya mi casa había volado, estaba en casa de los vecinos. Y lo que estaba empezando, la pared del ojo estaba azotando en ella en el valle de Gurabo. Y nosotros estábamos a 1.300 pies sobre el nivel del mar. Y lo que le daba a aquellas paredes de cemento era un camión lo que daba allí. Y yo le dije, bueno, Señor, si esta pared cede, pues estamos en tus manos. Así que damos gracias a Dios que esto fue una tormentita, un chispito de agua. Estamos desbaratados, los que tumbamos palos, pues, ¿verdad? Se siente. Tuvimos que tomar bastantes palos. El que quiera pana, el que quiera china, el que quiera limones, vaya a casa a buscarlos. Hay bastante, sí. Sí, no, por eso hay muchas panas por allí tiradas. Hay el limón, hay china, hay de todo por allí. Así que, bueno, seguimos con la serie del propósito, los propósitos de la iglesia. ¿Ok? Esto es una serie, para las visitas, pues, predicamos en serie. Y vamos desarrollando según, ¿verdad? Uno sigue escarbando y sigue encontrando, pues, seguimos ministrando y trayendo el conocimiento. ¿Por qué estamos estudiando el propósito de la iglesia? Porque tú necesitas saber cuál es el propósito de la iglesia, si es que Dios te ha comprometido con esta iglesia. Y si estás comprometido con cualquier iglesia, que se supone que si eres cristiano estás comprometido con algo, con alguien, ¿no? Los cristianos estamos hechos de compromiso. Yo no sé si usted lo sabía, pero un cristiano está hecho de compromiso. Es bien difícil reconocer el cristianismo de alguien que no está comprometido. ¿Ves? O sea, yo estoy comprometido con esta mujer, por eso somos un matrimonio, porque hay un compromiso. ¿Ves? No es que compartimos un techo lo que nos hace matrimonio, es que hay un compromiso entre ella y yo, ¿verdad? Entonces, lo que hace el creyente es una serie de compromisos que él hace. ¿Ves? Usted viene al Señor y usted hace un compromiso de buscar ese propósito de Dios. Y le dije al principio que todas las cosas obran para bien, aquellos que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, lo que significa esa frase es que tú has respondido al llamado de Dios. Lo has oído, lo has aceptado, te has comprometido con ese llamado. ¿Ok? Y entonces, eso garantiza, esa segunda parte del contrato, garantiza que todas las cosas obren para bien. Ya sea la tormenta Jean,
o el huracán que sea, o la inflación, o el ataque de los terroristas, o que te boten del trabajo, todo obra para bien si tú amas a Dios y has respondido al llamado de Dios. Has respondido a ese propósito, te has metido ese propósito aquí y por aquí y por todos lados te has metido el propósito de Dios y yo vivo para cumplir el propósito de Dios. ¿Ves? Entonces eso hace un cristiano, ese compromiso. ¿Ves? Entonces, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque no todo el mundo responde al llamado. No todo el mundo se compromete con el llamado. No todo el mundo se compromete con Dios. Fíjense que esto que se llama evangelio, esto que se llama buenas noticias, esto que se llama Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto es un pacto. Vienen días, dijo el Señor, donde haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, que no lo cumplieron, sino que esta vez voy a hacer un pacto nuevo. Voy a escribir, le voy a dar un corazón de carne, le voy a quitar el corazón de piedra, voy a dar un corazón de carne y voy a escribir mis leyes en sus corazones. Fíjate, es un pacto que Dios hace. Dios se comprometió en un pacto. Y entonces Dios espera que tú te comprometas de igual manera, le respondas comprometiéndote con ese pacto. Entonces muchos creyentes, tú ves que no se comprometen. No se comprometen. Yo entiendo que ustedes están comprometidos, son unos bravos, vinieron hoy para acá. ¿Entiendes? Sí, porque todos en nuestras casas tenemos cosas que hacer. ¿Ves? Hay bastante reguero todavía por ahí. Nosotros no tenemos luz en casa todavía. Y no esperamos que llegue hoy, ¿entiendes? Entonces, pues nada, uno tiene cosas sin hacer, pendiente, la semana nos cortó por la misma mitad, se nos atrasan las cosas, hay ropa que lavar, ¿verdad que sí? Y cuando salga el sol ya tú sabes, a lavar ropa se ha dicho, ¿verdad? Pero ustedes dijeron, no, vamos para el trapiche, vamos a ir para la palabra de Dios, aleluya, ¿entiendes? Yo ayer, antes que se me fuera la luz, pues me senté a escribir el mensaje de hoy, ¿verdad? La enseñanza de hoy. ¿Entiendes? Porque ahí se me va la luz y después con las 4 baterías AA que me quedan, pues está la cosa difícil. Sí, así que vamos a... Sí, el televisorcito hizo... me fue a gustar. Y queríamos ver las noticias anoche y hizo... no cogió más señal. Se acabó. Así que, pobrecito, duró bastante. Duró desde el 96 por allá. Así que bastantes huracanes pasó ese televisorcito. Bien, entonces... el domingo pasado estudiamos los propósitos de Dios para su iglesia en cuanto a reconciliar al hombre con el Creador, ¿verdad? Hablamos que el propósito general de Dios para la iglesia es reconciliar al hombre con Él. Y entonces hablamos de cómo Dios implementa eso, ¿ok? Para que la iglesia facilite e implemente la reconciliación, la iglesia tiene que entender y aceptar el llamado que Dios le hace. La misma palabra eclesia, les dije el domingo, tiene implícitamente la realidad del llamado, porque la palabra eclesia en el original griego significa una gente que han sido llamados afuera, aparte, para un propósito. ¿Ves? O sea que ya de por sí, y la palabra iglesia tiene incluido un llamado. La iglesia tiene que responderle ese llamado si va a trabajar en cumplir el propósito de la reconciliación. Así que no se me olviden, no saquen de sus cabezas que estamos hablando de reconciliación, ¿ok? La iglesia es llamada a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Vamos a hablar de las cosas que mencionamos, que cubrimos el domingo pasado. Llamada a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no solo a los hombres, sino a las fuerzas espirituales que controlan el planeta. ¿Por qué? Porque la iglesia es como la cabeza de playa. La iglesia, nosotros somos los terroristas de Dios. Dios dijo, mira, allá abajo hay un gobierno, no me gusta, yo voy a echarle ese gobierno. Así que le voy a mandar a mi hijo, ¡fua! Y mi hijo después va a crear un cuerpo de terroristas que se va a llamar la iglesia, y esos terroristas van a ir por todo el mundo, bum, 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 destruyendo, creándole problemas al gobierno que existe en ese planeta. ¿Por qué? ¿Porque yo le quiero hacer chavarle la vida al diablo? No. Yo quiero rescatar y reconciliarme con esa criatura que se llama hombre, que fue hecho a mi imagen y a mi semejanza, y que por causa del pecado yo perdí contacto con ese hombre, y yo lo quiero para mí. ¿Ves? Por lo tanto, yo voy a mandar a Jesucristo, y Jesucristo va a edificar la iglesia, lo vimos el domingo. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia tiene un propósito contra el infierno. Así que los terroristas somos nosotros. Tenemos que vernos como terroristas. Y asumir el compromiso del terrorista.
¿Entiendes? Yo no sé cuántos de ustedes leyeron la carta que escribió uno de los que secuestró el avión del septiembre 11. ¿Entiendes? Él tenía una serie de instrucciones. ¿Ves? Tenía que lavarse y recitar unas oraciones y para aquí y para allá. Y entonces todas las instrucciones, porque el tipo iba a dar su vida por su causa. ¿Entiendes? Y secuestraron el avión y lo estrellaron contra una de las torres. ¿Ok? Eso es compromiso. O sea, el tipo estaba comprometido con el Islam, con Alá, con la guerra santa de ellos. Ese tipo estaba comprometido. ¿Entiendes? O sea, cuando usted ve huevo frito y tocineta, ¿qué usted piensa? Un desayuno, ¿verdad? Desayuno típico americano. Huevo frito y tocineta. En ese desayuno, la gallina estaba envuelta, pero el puerco estaba comprometido en ese desayuno. ¿Ves la diferencia? La gallina estaba envuelta en ese desayuno. El puerco estaba comprometido. Está comprometido una persona que tiene que dejarle el cuero en esto. Que tiene que dejarle el pellejo. Que tiene que estar dispuesto a dar su vida. Ese es el compromiso al que tenemos que llegar. Entonces vemos que los musulmanes están comprometidos con su causa, están comprometidos con su iglesia. ¿Entiendes? El musulmán 3 veces al día, usted ve que se arrodilla mirando hacia la Meca. Ellos lo cogen muy en serio. En noviembre ayunan de 6 a 6, 30 días cogidos. Es verdad que a las 6 se saltan como cerdo, pero, ¿entiendes? Pero están 30 días ayunando. ¿Cuándo tú consigues que los cristianos ayunen 30 días cogidos? De 6 a 6. ¿Entiendes? Mira, ni a dieta, ni porque estén a dieta, ni porque le haga falta, ni porque el corazón de ellos esté comprometido lo van a hacer. ¿Entiendes? Pero tú ves que ellos se tiran el ayuno del Ramadán. Y yo conozco muchos musulmanes y son muy serios en eso. O sea, ellos cogen muy en serio su religión. Ellos viven la mentira como si fuera verdad, nosotros vivimos la verdad como si fuera mentira. Por eso no podemos convencer a nadie. Porque la gente nos mira, nos miden. ¿Dónde está el compromiso? Así que la iglesia está llamada a dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios, esa verdad de Dios, todo ese conocimiento, toda esa revelación que Dios ha dado al hombre. La iglesia tiene que darla a conocer, establecerla aquí en la tierra. La iglesia está llamada a hacer la obra de Cristo. Vimos que Cristo se presenta en la Biblia, que es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, eso significa que nosotros tenemos que ir a donde la cabeza quiere ir. Nosotros tenemos que hacer lo que la cabeza quiere hacer. Nosotros tenemos que mirar hacia donde la cabeza quiere mirar. Tenemos que actuar como la cabeza quiere actuar. Y en ese sentido es que la iglesia está llamada a seguir haciendo la obra de Cristo. Y vimos que la obra de Cristo es predicar, enseñar y sanar. Predicar, enseñar y sanar. Predicar, enseñar y sanar. Hacia allá nos tenemos que mover. Capacitarnos, prepararnos. ¿Verdad? Para predicar, enseñar y sanar. Predicar, enseñar y sanar. ¿Ok? Esa es la obra del Señor. ¿Entiendes? No es hacerse famoso, no es hacer dinero, no es hacer grandes edificios. ¿Entiendes? No es eso. No es competir unos con otros. Eso no es. ¿Entiendes? La iglesia cristiana, tú ves que predica, enseña y sana. La iglesia está llamada a ser la habitación de Dios entre los hombres. Hoy vamos a ampliar ese aspecto. Dios quiso habitar con el hombre. O sea, Dios viene y plantó el huerto del Edén. Puso al hombre y allí Dios se paseaba en el huerto y hablaba cara a cara con el hombre. Después viene donde Abraham y se aparece Abraham. Abraham fue amigo de Dios. Eran panas fuertes. Dios vino y visitó a Abraham, se sentó a comer con Abraham. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas qué relación tendría Abraham? ¿Qué clase de persona era Abraham? Que Dios viene y se sienta a comer con él. Y no solo eso, le dice, oye, le voy a ocultar a Abraham lo que yo voy a hacer. Siendo que Abraham va a ser padre de naciones, de muchedumbre. Y yo sé, dice Dios, que Abraham le va a enseñar a sus hijos a que guarden todos mis mandamientos y mis preceptos y mis estatutos para que haga yo venir sobre ellos todo lo que he prometido. Yo sé. Y le establece, mira, Abraham, voy a acabar con Sodoma y Gomorra. ¿Tú te imaginas qué nivel de intimidad tenía Dios con Abraham? De hecho, yo tengo un estudio de Abraham tremendo. Un día lo voy a traer a la iglesia. ¿Cómo Abraham llegó a ser amigo de Dios? ¿Qué había en Abraham? ¿Qué vio Dios en Abraham? Que Abraham es amigo de Dios. Y nosotros, ¿cómo nos hacemos herederos de las promesas de Abraham? Entonces después llama a Israel y le dice
a Moisés, hazme un tabernáculo así, una caseta de campaña con pieles y telas y cosas, porque yo voy a habitar en medio de los hijos de Israel. Y Dios se manifestaba en medio del pueblo de Israel. Y después Dios viene y se hace hombre y habitó entre nosotros y vimos su luz, vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios. O sea, Dios se vació en un cuerpo humano. Dios se metió en el óvulo de una mujer llamada María y nació bebé y participó de la vida humana para estar con nosotros y para venir a pagar el precio del rescate por nosotros. Pero no se quedó ahí, dijo, ok, ahora voy en grande. La iglesia, ¡boom!, voy a habitar en medio de los seres humanos a través de la iglesia. Es una responsabilidad grande. ¿Okay? La iglesia está llamada a ser columna y baluarte de la verdad. Un mundo de mentira, un mundo de engaño. Cuando dimos la serie de la carne, ¿se acuerdan todo lo que vimos del engaño? Bueno, por allí vimos cómo el poder del engaño, el sistema del engaño, es el network que tiene Satanás para controlar la humanidad. O sea, como el Matrix de la película. Pues mira, eso existe en el mundo espiritual. Es la capacidad de los seres humanos para engañarse a sí mismos, para engañar a los demás, para pretender engañar a Dios. Esa capacidad, eso nos une, nos conecta. Ese es el módem que nos conecta a toda la mentira que existe en este mundo. Y la iglesia tiene la responsabilidad de desbaratar esa mentira, enfrentarla donde quiera que se manifieste, mantener posición. Volvemos al compromiso. Decía Francis Schaeffer, un día le voy a traducir la última entrevista de Francis Schaeffer antes de morir. ¿Quién era Francis Schaeffer? Ustedes saben quién era José Miguel Agrelot, ¿no? ¿Saben, verdad? Pues ok, pero no saben quién es Francis Schaeffer. El tipo no era puertorriqueño. ¿Saben qué? Tampoco era americano. Sí, porque todo el mundo se cree que los grandes siervos de Dios son americanos. No. El tipo era suizo. Era suizo. Es uno de los pensadores cristianos más grandes del siglo XX. Y antes de morir, la revista Moody le hace una entrevista. Y creo que el último libro de él fue The Great Evangelical Disaster, el gran desastre evangélico. Y él, pues, en esa entrevista le preguntan, le hablan sobre el compromiso de los cristianos. Él dice, mire, la sociedad está tan corrupta y tan dañada que lo único que tiene que hacer un evangélico hoy en día para ser radical es serle fiel a su esposa y estar en contra del aborto. Ya con eso, ya tú eres un evangélico radical. Con eso nada más. Con eso nada más, ya tú eres radical. Ya tú eres considerado radical. No, este tipo es un cristiano fundamentalista, radical. Y él llamaba en esa entrevista que los evangélicos tenemos que aprender a tomar posiciones. Aunque tengamos diferencia con la gente, pero tenemos que aprender a poner posiciones en amor. Él decía, los evangélicos tenemos que volver a sentarnos con la gente con una taza de café y decir, ok, vamos a discutir esto. Yo te voy a expresar mi punto de vista sobre esto. Porque los evangélicos no están tomando posición, los cristianos están comprometidos con quedar bien con la gente. Y entonces por eso se ha ido aguando la doctrina y el testimonio y la imagen de la iglesia ante el mundo. Estamos fallando en responder a ese llamado de ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia ha sido llamada a anunciar los beneficios de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que anunciar. O sea, estamos en promoción. Estamos en promoción. ¿Ok? Pero es más que promoción, es proclamación. ¿Okay? No nos podemos quedar solamente en anunciar. Hay que proclamar, hay que vivir, hay que demostrar todas las virtudes. A vuestra fe añadirle virtud. ¿Entiendes? A la puntualidad a la iglesia es una virtud. Entonces se supone que le añade eso a su fe. Si la iglesia se reúne el domingo a las 6, pues entonces usted sea virtuoso. Llegue aquí a las 6 y usted está practicando la virtud de la puntualidad. Porque la tardanza no es, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, comprometerse con la iglesia, asistir a la iglesia, respaldar el programa de la iglesia. Eso es el virtuoso. Hoy vamos a ver otro aspecto de la implementación del propósito de Dios en el hombre. El propósito de reconciliar, pues no se queda ahí, solamente reconciliar al hombre. Hacer que el hombre haga las paces con Dios y ya, se acabó. A eso hay que darle seguimiento. No es que el hombre se reconcilie con Dios y conozca a Dios, ay papito, qué chulo, qué chévere, ya. No es eso. No es convertirlo en creyente. Ya hemos visto que uno se salva por creer, pero la vida abundante viene por hacer. Si empezamos la serie de la siembra y la cosecha,
Una cosa es vida, otra cosa es vida abundante. Muchos cristianos tienen vida. La salvación, tú la obtienes por creer. Pero las bendiciones, la victoria, la prosperidad que Dios ha prometido en su palabra, viene por hacer cosas. Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace. Lo voy a comparar con un hombre que hizo su casa en la roca. Pero el que oye estas palabras y no las hace, te va a chaval. Lo que edifique se te va al piso. ¿Ok? Porque tienes que hacer, hay cosas que tenemos que hacer. ¿Ok? Y en eso estamos en esto del propósito. En otras palabras, no basta con hacer que la gente crea, hay que llevarlos a vivir lo que creen. La Biblia establece este proceso. Vamos a Efesios capítulo 2 y dejen un papelito en Efesios que vamos a estar trabajando con Efesios. Efesios capítulo 2, verso 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, ustedes, también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ese es el proceso de no dejar la gente creyendo nada más. Vamos a hablar de crecimiento, de edificación. Se espera que el edificio crezca, dice ahí, coordinadamente, no a lo loco. O sea, cuando usted ve el crecimiento, si usted estudia biología. ¿Cuántos aquí han estudiado biología? ¿Tú cogiste tu biología en high school? Ok, estudiaste el crecimiento. Los seres vivos crecen, porque si no estaba estudiando piedra. No era biología, era geología entonces lo que estaba estudiando. Entonces, los seres vivos crecen, pero no crecen a lo loco, crecen respondiendo a unas instrucciones que hay en sus cromosomas y crecen coordinadamente. Entonces, fíjense qué curioso, el estómago no se pega al hígado, el estómago sigue siendo estómago y el hígado sigue siendo hígado. Y el gesto de las tripas, cada una sigue siendo su tripa particular. ¿Por qué no se pegan? ¿Por qué no se enredan unas con otras creciendo a lo loco? ¿Ah? ¿Por qué? Porque crecen coordinadamente. Hay unas instrucciones de crecimiento para cada órgano, para cada tejido del cuerpo. Y no falla. No falla. Tan es así que con todas las mutaciones y las anormalidades que hay, ¿entiendes? Nadie dice que el crecimiento es un fracaso. Al contrario, esas son excepciones. Se entiende que el proceso del crecimiento es algo perfecto en la naturaleza. ¿Ve? Porque estadísticamente es un proceso predecible. Pues así mismo tiene que crecer este edificio llamado iglesia, coordinadamente. Y ese crecimiento es constante también. ¿Y para qué es el crecimiento? Para morada de Dios, para que Dios habite en la iglesia, para que Dios esté en la iglesia. O sea que si nosotros queremos ver a Dios aquí, nosotros tenemos que crecer. Crecer como vamos a ver que Dios dice que hay que crecer. Dios quiere habitar entre los hombres. Juan 14:23, dejen un papelito en Efesios. Juan 14:23, pasaje bellísimo, a mí me encanta, 14, 15 y 16 de Juan. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea que Jesús quiere habitar, vamos a venir y vamos a morar con el hombre. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada con él. ¿Ok? Primera a los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Aquí está hablando al individuo. Tu cuerpo es habitación de Dios. O sea, ya vimos Padre, Jesús y aquí el Espíritu Santo. La Trinidad quiere habitar dentro de ti. Es el plan de Dios, el diseño de Dios. O sea que Dios quiere habitar en el individuo. Volviendo a Efesios 2:19, ¿qué es lo que vemos? Dios quiere habitar en ese edificio, en el cuerpo también. ¿Ok? En 1 Corintios capítulo 3, aquí va a hablar del grupo, que habla ahora colectivamente. Verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí habla colectivamente.
Ahorita está hablando individualmente, ahora habla colectivamente. O sea, Dios quiere habitar en el individuo, pero Dios quiere habitar en el colectivo, en el cuerpo, en el grupo de creyentes. Dios quiere habitar. Dios quiere manifestarse a través de eso que se llama iglesia. ¿Entiendes? No es que Dios está ungido del cielo y quiere venir a tener una casita de campo acá para pasar los fines de semana. No, no, no. Él quiere estar 24 horas viviendo y manifestándose. Hay una profecía en los Hechos que dice que Dios va a restaurar el tabernáculo caído de David. Y entonces hay un autor que se llama Tommy Tenney y él desarrolla, a base de esa profecía, escribe un libro fantástico, La casa favorita de Dios. Y dice, ¿por qué el tabernáculo caído de David? ¿Por qué no el tabernáculo de Moisés? ¿Por qué no el templo de Salomón? Fíjate que Dios se manifestó en el templo de Salomón, Dios se manifestó en el tabernáculo de Moisés, pero ¿por qué el tabernáculo caído de David? Según la descripción que tenemos, era una tiendita, tú sabes, un toldo, cogido con 4 palos. Pero allí, en ese toldo estaba el arca. David trajo el arca porque él la quería en Jerusalén, porque él dijo, yo quiero tener a Dios cerquita. Y como Dios se manifiesta en el arca, yo quiero el arca ahí. Entonces David, para garantizar la cosa, organizó a los levitas y los tenía en turnos de 24 horas adorando y alabando al Señor. Y todo Israel en los tiempos de David estaba viendo la gloria de Dios que se manifestaba entre medio de los querubines. O sea, ese brillito se veía por la noche allí. No era el brillito de una hoguera, era el brillito de la gloria de Dios. David quería que el pueblo viera eso, porque eso a David le daba seguridad, le daba tranquilidad. ¿Entiendes? Y tenía a la gente 24 horas. No había mucha estructura, no había nada de lujo. Allí lo que había era dedicación a Dios, ministración a Dios, en alabanza, en reconocimiento, en deseo ferviente de que la gloria no se fuera de entre medio de nosotros. Y por eso dice que Dios va a restaurar el tabernáculo que hay de David. El plan de la iglesia es que nosotros seamos ese tabernáculo, que nosotros estemos ministrando al Señor, como dice en Hechos capítulo 13, ministrando al Señor, buscando esa presencia, porque es respuesta a un deseo de la presencia. ¿Ven? Eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Que cuando la gente venga al trapiche, la gente encuentra a Dios. La gente encuentra aquí la manifestación del Señor, la gente encuentra presencia de Dios. Pero eso tenemos que desearlo. Eso tenemos que trabajar para eso. ¿Entiendes? Eso no tiene que ver con salvación o no. Eso tiene que ver con que Dios se manifieste en medio de nosotros, como lo leemos en los Hechos de los Apóstoles. Porque si Dios se hubiera manifestado en los Hechos de los Apóstoles y no se hubiera vuelto a manifestar en la historia, pues dice, bueno, pues a lo mejor los teólogos tienen razón, eso era para aquel tiempo nada más. Pero es que Dios se ha manifestado siglo tras siglo, generación tras generación. Dios ha visitado de una manera sobrenatural lugares. Dios ha alterado la historia de naciones completas por una visitación que Dios hace a ese pueblo en respuesta a una gente que se humillan porque desean ver la gloria de Dios aquí, ahora, entre nosotros. Y eso ha pasado. Nosotros fuimos parte de un javito, como el javito de la tormenta ahora, pues un javito de aquel avivamiento que visitó a Puerto Rico en el siglo XX. Nosotros cogimos el olorcito que quedó de aquel avivamiento. Y vimos milagros, y vimos cosas sobrenaturales, y vimos los hechos de los apóstoles ocurrir en las calles de nuestros pueblos, eso lo vimos. Pero yo no quiero vivir con el recuerdo, yo quiero la experiencia, o sea, yo quiero que la nueva generación vea eso, que sean impactados, sean marcados por eso. Que venga visión, que venga revelación de Dios, que venga tormenta de Dios y sople como un viento recio y nos santifique y nos use, que verdaderamente seamos habitación de Dios. Que el que llegue de afuera se asuste y diga, uy, espérate, aquí hay algo. Aquí hay algo. Que nosotros terminemos el culto aquí y mañana si viene alguien aquí a hacer una tabla, se asuste. Diga, ¿qué es lo que hay aquí? Espérate, aquí hay algo más que olor a pega de tabla. Aquí hay otra cosa. Gloria al nombre del Señor. O sea que Dios tiene la intención de habitar en la iglesia. Ahora vemos que para que Dios habite en la persona se tienen que dar unas condiciones. En Juan leímos que la persona tiene que amar a Dios y tiene que guardar su palabra. En Primera de Corintios, la persona tiene que vivir en santidad para que Dios habite. De la misma manera,
para que Dios habite en la iglesia se tienen que dar unas condiciones. Pues ahí vemos en Efesios 2, 19 al 22, Dios tiene que estar edificando esa iglesia. Dios edifica la iglesia. 1 Corintios 3, 9 dice que Dios da el crecimiento. Dice, ustedes son edificio de Dios, labranza de Dios. O sea, la iglesia, no, esto que está pasando aquí tiene que ser resultado de Dios inyectando crecimiento. O sea, mi oración es no solo para que Dios les bendiga y les cubra y los ayude en sus trabajos y les dé salud y les quite las malas crianzas y la poca vergüenza. Mi oración es que Dios haga crecer el trapiche. Sí, porque a mí me han ofrecido una página en el internet para que nos anunciemos y estas predicaciones salgan por internet. Pero yo no quiero que esto crezca porque la gente nos encontró en la página. Un buscón, un novelero que no te manda nada, mira el trapiche, dame ir para allá a ver qué es lo que está pasando. Yo no quiero gente averiguar ni gente novelera. Yo quiero gente que Dios los traiga. Con el problema que tengan, con la necesidad que tengan, que Dios los traiga. Para Dios glorificarse en ellos. Y que vengan en respuesta a una oración. Dios mío, haz crecer esto. Segundo, Cristo es piedra angular. Lo leímos ahí en Efesios 2, 20. Él es piedra angular. En Primera de Pedro, capítulo 2, 4 al 5, dice que Él es piedra preciosa, piedra aprobada. El que creyere no tropieza en esa piedra. Cristo tiene que ser el centro, el fundamento, la base, el comienzo, la razón de esa iglesia. 3, el crecimiento dado por Dios, Dios inyectando el crecimiento, ya lo dije. Fundamento de apóstoles y profetas. Eso se menciona en Efesios 2.20 de nuevo. Y en Hechos 2.42 dice que seguían la doctrina de los apóstoles. O sea que hay un principio, hay unas cosas que se dieron en el principio de la iglesia, que aquellos 11 o los 12 incluyendo a Matías, que recibieron directamente de Cristo la receta original, la implementaron. Ellos cocinaron con la receta original, no la alteraron. Pues nosotros tenemos que siempre buscar. Y en cada avivamiento que ha venido atrás de la iglesia, todo el mundo vuelve a esa base, a esos principios. Rebuscan la historia, qué fue lo que pasó, cómo lo hicieron, qué era lo que había. Y vuelven a los Hechos de los Apóstoles. Gracias a Dios por el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Usted se imagina que nosotros el único ejemplo que tuviéramos es el de los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los dentistas? Para nosotros entonces mirar cómo es que se hace la iglesia. ¿Usted se imagina que eso fuera lo único que nosotros tuviéramos de referencia? Gracias a Dios que tenemos los hechos, podemos ir para atrás y ver la receta original. 5. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Los ministerios de Dios operando. Efesios 4, 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios constituye esos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué existen estos ministerios? Vea el verso 12. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Siguen la línea? Hay todo un propósito ahí con esos ministerios. Los ministerios, esos ministros van a preparar a los santos para alcanzar esas cosas mencionadas ahí. En lo que sigue del pasaje, vemos que vemos lo que se da o cómo se da el proceso. Seguir la verdad en amor. Mírate, para que todo ese proceso ocurra, para que esos ministerios operen efectivamente en la iglesia, ¿qué tiene que darse? Tienen que seguir la verdad en amor. No es la verdad para estar peleando y para yo creerme mejor que el otro, porque yo creo que tengo una revelación más actual, más moderna.
¿Entiendes? Esa no es la idea. O sea, usted no está en el trapiche para creerse mejor que los bautistas. O sea, esa no es la idea. Esa no es la idea. Es seguir la verdad en amor. Lo que yo tengo, lo que yo creo saber, lo que doy por seguro en mis convicciones y en mi conciencia y en lo que me han enseñado y en lo mejor que he estudiado la palabra y lo que mi corazón me da testimonio y mi conciencia, bla, bla, bla. ¿Entiendes? Eso no puede cancelar el amor que yo tengo que tener por cualquier miembro del cuerpo de Cristo en cualquier otra iglesia. Si la verdad que yo tengo cancela ese amor, impide, afecta que el amor, la comunión, el respeto que debe existir por los demás miembros del cuerpo de Cristo, pues esa verdad no te sirve. Estás atrás, te desviaste del propósito. La verdad tiene que funcionar en amor. La verdad no puede cancelar el amor. Bien importante. Porque por eso es que unos cristianos han masacrado a otros cristianos a través de la historia. Entonces los quemamos en la hoguera en esta generación y después viene la otra generación y los convierte en mártires y en santos. ¿Sabes? Esa ha sido la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la verdad en amor. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero pues dijo, no, porque mira que hay que acabar con los ídolos y librarse del yugo de Roma. Pues mientras él estuvo por allá traduciendo la Biblia, muchachos, vinieron para acá, el pueblo siguiendo la verdad de Lutero, muchachos, y arrasaron con todo, destruyeron las iglesias, los altares, formaron un revolú grandísimo. Y el mismo Lutero después, anda para el silete, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué yo he hecho? O sea, la verdad sin amor. La verdad sin amor. Y después los luteranos persiguieron a otra gente y acabaron con los campesinos en Alemania. 150.000 masacrados. Los hugonotes en Francia, ¿cuántos fueron? Como 3 millones en una noche. Mataron hugonotes en Francia. ¿Entiendes? Los anglicanos en Inglaterra persiguieron a todo el mundo, a los cuáqueros, a los metodistas después, todo el mundo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque lo que yo creo que es la verdad me da el permiso para yo fastidiar al que no tiene la verdad. Y ese no es el issue. Eso no es el resultado que Dios busca. Seguir la verdad en amor, crecer en todo, conectados a la cabeza, bien concertados. Fíjense que en Efesios 2:21 leímos bien coordinado. Aquí dice bien concertado, unido. Todas las coyunturas se ayudan mutuamente. ¿Siguen cómo es el proceso? Actividad de cada miembro. Fíjate que no se cancela la individualidad de cada miembro, de la función de cada uno. ¿Ves? Sino que lo que tú tienes en particular, tus dones, tus talentos, tus capacidades, tu verdad es para ayudar al resto del cuerpo a crecer todos juntos en armonía. Resultado, ¿cuál es el resultado? Dice ahí, recibe su crecimiento, edificado en amor. ¿Ves? El cuerpo que está haciendo esas cosas recibe su crecimiento y es edificado en amor. En este pasaje vemos 3 grupos de personas. Vemos los perfeccionadores, ¿ok? Vemos a los obreros, que son los santos, y los niños fluctuantes. Vamos a ver los perfeccionadores. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Apóstoles son enviados. Enviados. Son gente que se le da una encomienda en particular. Eso significa la palabra apóstol. Es un comisionado. ¿Entiendes? Ahora por ahí hay un movimiento de la restauración apostólica. Dios los bendiga a todos. ¿Entiendes? O sea, pero yo no veo cuál es la encomienda. O sea, la palabra apóstol ahora significa otra cosa, distinta a lo que significaba. O sea, cuando Pablo introduce sus cartas, dice, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y enviado. Enviado es que alguien lo envió a la iglesia de Antioquía. Él estaba bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía y cumpliendo una encomienda que le dio la iglesia de Antioquía, que era donde él pertenecía. Y cuando llegó a Jerusalén, que ya sabía que no iba a regresar más a Antioquía, ¿a dónde se presentó él? A los ancianos de Jerusalén y se puso bajo la autoridad de los ancianos de Jerusalén. Mira, Pablo, debes afeitarte la cabeza porque hay un chisme, un revolú para enfriar las cosas, un culeo acá entre nosotros, afeítate la cabeza, paga tus votos, ponte bien judío. Y Pablo, muy humilde, se afeitó su cabeza, hizo votos y allá en el templo, y allí lo cogieron y lo gestaron como quieran. Pero él se sometió. O sea, vemos un apóstol sometido, sujeto, ¿no? Entonces, pues hoy en día, lamentablemente, pues ahora apóstol es alguien muy grande, es alguien con una, tú sabes, una cosa especial, única, ¿no?
tú sabes. Y hay que, tú sabes, allá arriba. Y son una clase aparte, ¿no? Pero eso no es lo que significan estos apóstoles que el Espíritu constituye. Estos son gente enviada, son gente que establece, puestos aparte para una misión, ponen el fundamento, construyen iglesias, predican, enseñan, ordenan ancianos. ¿Ven? Todo eso ellos van a establecer, a abrir campo en un sitio. O sea, los misioneros, que lo dejan todo y se van a otro país, ¿entiendes? Esos son más apóstoles que estos restaurados apóstoles de ahora. ¿Entiendes? Y obviamente la diferencia del cielo a la tierra, estos ganan 100,000 pesos al año, ¿entiendes? Porque Dios los bendice, porque son llamados a ser bendecidos, a mover mucho dinero. Los misioneros no mueven dinero, ¿entiendes? Lo dan todo por alcanzar, sabrá Dios a quién en la cínsora por ahí en otro país. O sea, esa es la diferencia, ¿ves? Los profetas, 1 Corintios 14:3, dice que esta gente habla la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. Profeta no es uno que se pasa diciéndole el futuro a la gente por ahí, ni diciendo a la gente con quién se va a casar, ni qué carro comprar, ni en qué facultad se va a apuntar en la universidad. ¿Entiendes? Esos son los medios espiritistas. Usted va a un centro espiritista y avanza más. ¿Entiendes? Sí. Porque el profeta de Dios no está para decirle a usted las decisiones que usted tiene que tomar. El profeta de Dios está, como dice la palabra, para edificar, para exhortar y para consolar. ¿Entiendes? O sea que la palabra que a ti te llega de parte de Dios a través de un profeta de Dios que tiene que ser juzgada, ¿entiendes? Tiene que caer en esos tres, cumplir una de esas tres funciones. ¿Ok? Si a ti te traen una profecía y no trae paz, lo que trae es confusión a tu vida, lo que trae es enredo, confusión, ¿entiendes? Esa profecía no es del Señor. La palabra de Dios edifica, exhorta y consuela. Lo mismo, si mi predicación aquí, que en este momento se constituye profecía, si mi palabra, mi predicación, mi enseñanza no te edifica, no te exhorta, no te consuela, tú me confrontas, tú me llamas, me das los pelos, mira, no me gustó, mira, me revolcaste la vida con eso que dijiste. Aclárame eso, y enteramos y yo te explico o yo corrijo. ¿Entiendes? A veces yo he dicho cosas aquí que después yo mismo ando a Barcilete o Diadé me dice, o alguien me comenta, mira, eso yo no me pasó de aquí. Y entonces vengo el domingo siguiente y la aclaro, la explico, por lo menos la majo un poquito para que baje, ¿entiendes? ¿Okay? Los evangelistas son mensajeros de buenas noticias, esos son los que llevan la palabra, que llegue este mensaje a todas partes, ese es el evangelista. Los pastores dirigen, enseñan, cuidan. ¿Ves? Eso es lo que es un pastor. Cuidar, enseñar, dirigir. ¿Ves? También en la Biblia se le llama obispos. Y obispo significa uno que sobrevé, vela, ¿no? Está pendiente. Esa es la función del pastor. El maestro enseña. Son gente que se dedican a enseñar. Tienen el don de comunicar la verdad de Dios de una forma sistemática, que capacite, que eche para adelante. Fíjense que todos edifican con la palabra. ¿Ok? Ese es el primer grupo, los perfeccionadores. Segundo grupo, los obreros, los santos. Esos son los que hacen la obra para edificar la iglesia. ¿Ves? O sea, los perfeccionadores preparan a la gente hace la obra que va a edificar la iglesia, que va a producir el crecimiento de la iglesia. Tercer grupo, otra cosa, si los santos no obran, no se edifica el cuerpo. ¿Has visto las abejas? La abeja está la reina. ¿Qué hace la reina? Poner huevo. ¿Verdad? Están las obreras hacen de todo y están divididas por secciones. ¿Verdad? Si usted ve un documental de abejas, fascinante. ¿Entiendes? Hay unas que buscan comida. ¿Entiendes? Y cuando viene dice exactamente a qué distancia está la comida y en qué dirección. Chum, chum, y por ahí van saliendo las que van a buscar, las exploradoras, y van y encuentran la comida. Entonces hay unas que ventilan el panal. El panal tiene que estar a una temperatura. Pues entonces hay unas que están creando una corriente de aire, ventilando el panal. Ahí están las nodrizas. Las nodrizas alimentan a la larva. Y le llevan la miel allá. Hay otras que producen la miel. Entonces están las guardianas. Hay unas que están de guardia. Sí, esas están ahí pendientes y chequeando a todo el que entra. No falla nadie. Sí, los bouncers. A la que entra algo que no es, o una vez ahí a bimbazo limpio. Ahí suena la alarma y en cuestión de fracción de segundo, hasta las obreras caen arriba. ¡Uah! Todo el mundo. Y todas dan la vida por el panal. Entonces están los zánganos, que son los que preñan fecundan a la reina para que ponga huevo. En el cuerpo, pues aquí tenemos distintas funciones, pero todos trabajamos por este panal. Todos trabajamos hacia una función. Que esto se edifique, que esto crezca. ¿Ok?
El tercer grupo, los niños fluctuantes. Esos son los que no crecen, las anclas, los débiles en la fe, los ociosos, los de poco ánimo, los de doble ánimo, siempre cambiando de parecer, cambiando de doctrina. Esos son los niños fluctuantes. Es el tercer grupo. Estos niños espirituales son los que hay que sacarlos de su estado porque ni crecen ni dejan crecer. Estos niños pueden estar disfrazados de legalistas, fariseos, pueden ser cizaña, pueden ser religiosos, pueden ser activistas. Pueden ser activistas. Hay gente que esconde toda su carnalidad detrás de muchas actividades. Ellos hacen de todo en la iglesia. ¿Entiendes? Ellos pintan, ellos recogen papeles, ellos cuidan, ellos ponen sillas, ellos arreglan, ellos tocan, dan misa y tocan campana, como dice Jefran. Sí, se esconden detrás de mucha actividad. Ellos están ocupadísimos en las cosas del Señor, pero son niños fluctuantes. No tienen base, no tienen doctrina. ¿Entiendes? Si tú le haces así, tú sabes, tú lo hincas con un alfiler, te acusan de intento de homicidio. Sí, te forman un lío. Sí, eso es, si tú no lo saludas, ya un chisme. Si tropezaste con ellos, ay, bendito. Si ellos te saludaron y tú no pudiste atenderlo, ay, bendito. Sí, entonces tú los confrontas y salen cogiendo, no aguantan una confrontación. ¿Ok? Son los activistas, los espíritus flauticos. ¿Qué tienen en común toda esta gente? No crecen, no reciben crecimiento, no edifican, no construyen, no alumbran, no salan. Estamos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. Esta gente, por más que hacen, no alumbran y no salen. Estos son la gente que cuando se van del cuarto, entonces se alumbra el cuarto. No reciben crecimiento y atrasan el crecimiento de la iglesia. Recuerden, llegamos a este punto partiendo de las condiciones para que Dios habite en la iglesia. Dios puso los ministerios para perfeccionar a los santos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Todos pasamos por la etapa de niños fluctuantes. Todos. ¿Ok? Porque fíjense que hasta el mismo Pablo se incluye, para que ya no seamos niños fluctuantes. Todo el mundo llega y es un niño fluctuante. Pero no es la voluntad de Dios que te quedes siendo un niño espiritual. ¿Ok? Todos pasamos por esa etapa, pero no es el propósito que nos quedemos en ella. Pablo pasó por ahí. El Espíritu Santo en uno es crecimiento. El Espíritu Santo en uno es cambio. ¿Ok? De nada vale el conocimiento, la conducta religiosa, la mucha alabanza, si no estás cambiando, si no estás creciendo. Lo decía mi pastor José Aníbal Rivera, la señal del Espíritu Santo no es la lengua, es más, ni el poder, decía él, es el crecimiento, es el cambio. Es el cambio. ¿Entiendes? O sea, te estabas metiendo droga, ahora fuma. Bueno, pues ya hay un cambio, ya no se mete droga, ahora por lo menos fuma. Ya de aquí a un tiempo dejará de fumar. O sea, si le daba a la mujer, pero ya no le da, pero todavía le ladra, pero ya no le da. Bueno, pues ya hay un cambio. Hay un cambio, ya no le da. Una vez un misionero contó de una tribu por allá por Sudamérica, ¿entiendes? Que el tipo dando su testimonio de que se había convertido, dijo, mire, esta mujer me faltó el respeto y en mi tribu se le corta la cabeza. Yo le corté un brazo nada más. O sea, los misioneros tienen historias bien weird. Pero a ver, hay cambio, o sea, vamos a ver cambio en la gente. Vamos a ver no solo el deseo, la lucha de la persona por cambiar sus actitudes, sus conductas, sus patrones. ¿Entiendes? Sino que vemos resultados, vemos que la persona se está moviendo en una dirección. ¿Qué hacemos con los niños fluctuantes? Pues lo que se hace con todos los niños, hay que amarlos, hay que tolerarlos, hay que modelarles, hay que educarlos, hay que corregirlos, hay que limpiarlos cuando se embajan, hay que soportarlos, hay que tenerles paciencia, hay que orar por ellos y no darles lo que pidan. Pero mira, hay iglesias que no pueden bregar con el pecado. Hay iglesias que no pueden bregar con el pecado. Alguien pecó, se fastidió. Digo, pero ven acá, ¿sabes? Cuando un nene se hace caca, ¿qué tú haces con él? Tú lo botas de la casa. ¿Entiendes? Si tu nene ya tiene cierta edad y se sigue orinando en la cama, ¿lo vas a botar de tu casa? ¿Entiendes? No, tú vas a seguir encima de él. Mira, no te puedes seguir meando en la cama. Mira, no te puedes seguir sacando los mocos. ¿Entiendes? Mira, no, tienes que limpiarte bien, mijo, porque sales del baño y por ahí van los mimes. ¿Entiendes? Uno está encima, ahí. ¿Entiendes? Sí. Mira, friegue el plato. Pero hay iglesias que cuando alguien
pecó, se embajó. Y no toque el inmundo, ¿tú sabes? No le pueden dar las perlas a los cerdos. Si alguno llamándose hermano es fornicario o es idólatra, varón, ni con él comáis. Y entonces, pues, tú sabes, la pregunta es ¿qué hubiera hecho Jesús? Y yo era de eso, yo era de los que no soportaba que nadie pecara. Hasta que me tocó pecar a mí. Entonces, cuando yo me embajé, y el embaje mío fue serio. Lo mío fue a nivel de pozo séptico, por ir para abajo, tú sabes. Sí, lo mío no fue, lo mío fue zambuirme en el pozo séptico. ¿Entiendes? Pero ¿qué pasó? Hubo una gente que me amaron. Una gente que me abrazó. No le dio asco. Y por eso yo estoy aquí. Y por eso Día D está aquí. ¿Entiendes? Pues fuimos amados, fuimos cuidados, fuimos protegidos, fueron pacientes con nosotros. Jesús dice, mira, el hermano te ofendió, pues llévalo a los ancianos, no lo oye. Pues, si te oye, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Eso es lo principal. Eso no está diciendo cómo deshacerse del hermano, eso está diciendo cómo ganar al hermano. Eso es lo que Jesús está hablando ahí. No es cómo deshacerse del hermano. La gente lo que está buscando, mira, aquí Jesús dijo cómo salir de este canalla. ¿Entiendes? Y cuando dice, tenlo por gentil y publicano, pues ¿cómo yo trato a los gentiles y a los publicanos? ¿Cómo supone yo trato al impío? ¿Cómo Jesús trató a los impíos? A quien único trató mal Jesús fue a los religiosos, a los que se portaban bien. Eso fue lo que Jesús pasó por la piedra. Porque a los pecadores Jesús los trató con misericordia. ¿Ves? Y la iglesia cristiana necesitamos eso. ¿Ves? Tolerancia. La segunda milla. ¿Entiendes? Hay que saber cambiar pamper. Hay que saber cambiar los pampers. ¿Entiendes? Te va a apestar. Te vas a embajar. Vamos a tener que lavar las manos. ¿Entiendes? Pero si tú no quieres cambiar el pamper, no tengas hijos. El que no quiera pecadores, porque no monte iglesia. Porque la iglesia es para recibir pecadores y reciclarlos. La iglesia es para recibir gente con defectos, con problemas. ¿Entiendes? Porque Dios ha traído gente con situaciones, con problemas, con conflictos, con cosas que no se resuelven, con un consejito. ¿Entiendes? Hemos tenido situaciones aquí que solo Dios ha podido resolver. ¿Ves? Y hay gente que está en su proceso cada uno. Y amén, gloria al Señor. Ojalá hayan 500 pecadores aquí. Eso yo aprendí de Eliseo Casilla. Él decía, yo quiero 500 pecadores aquí. ¿Para qué yo quiero 500 santos aquí? Para eso se jamó la iglesia. Así que a los niños hay que orar por ellos y hay que darles la dieta de propósito que está en Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la dieta que hay que darle a todo el que venga. ¿En qué clase tú quieres estar? Yo quiero coger matemáticas. No. Tú tienes que coger la clase de la estatura de Cristo. Esa es la que vas a estar cogiendo todo el tiempo hasta que lleguemos allá. Y yo la voy a coger contigo. ¿Sí? Porque a eso es a lo que vamos, a llegar a esa estatura. Hay que, la unidad de la fe, darle la verdad en amor del verso 15. Para que crezcan. Porque Dios te ama como tú estás. Lo que Dios no tiene es intención de seguirte como tú estás. Dios quiere cambiarte. Dios te ama como tú vienes. Dios te ama con todos tus problemas. Dios te ama con todas tus malas crianzas y tus resabios y tus corajes. ¿Entiendes? Dios te ama, pero Dios no tiene intenciones de dejarte como estás. Dios quiere que nos perfeccionemos. Que nos acerquemos a parecernos a Cristo en algo, por lo menos en algo, no, ¿verdad? A lo mejor usted no llega a parecerse a Cristo en todo, pero en algo, bendito, en algo. Yo he tenido que aprender a abrazar, yo no abrazaba, yo he tenido que aprender a dar abrazo, yo no sabía abrazar, a mí no me salía, eso no estaba en mi programa, yo he tenido que aprender a dar abrazo, he tenido que aprender a perdonar. He tenido que aprender a que cosas que me molestaban como colérico, o los coléricos hay cosas que no sacan por el techo, ¿verdad? Y entonces, pues yo tengo que aprender que esas cosas no me van a despegar del piso. Y a mí me gusta volar, ¿entiendes? Pero no salir por el techo cada vez que yo tengo que aprenderlo, miren. Padre, ilumínalo o elimínalo. ¿Entiendes? He tenido que aprender esas cosas para parecerme a Cristo en esas áreas que no tenía rastro de parecerme en nada. ¿Entiendes? Porque el problema es que podemos comprometer el testimonio de Cristo con ciertas acciones y actitudes de nosotros y tenemos que morir a ellas para que Cristo pueda glorificar. Ampliar el radio de influencia que Cristo quiere tener a través de nosotros.
Pablo era judío, pero si él se tenía que hacer gentil con los gentiles, pues se hacía gentil con los gentiles, se hacía rico con los ricos, se hacía pobre con los pobres. O sea, él estaba dispuesto a dejar de ser él en ciertas áreas para poder llegar a la gente y poder ganar de todos los grupos. ¿Ok? Volviendo al tema. ¿Para qué tenemos que crecer? Para que seamos el edificio en el cual Dios pueda habitar y así implementar la reconciliación con el hombre. Pero no es solo reconciliar al hombre con Dios, sino convertir a ese hombre en habitación de Dios. Esa es la encomienda. No es traer a la gente aquí que crean. Es convertirlo en habitación de Dios. Que Dios pueda vivir en esa persona. ¿Usted se imagina que logremos eso? Qué privilegio. El fin de Dios es el hombre. Una iglesia edificada, un creyente edificado es el medio. La iglesia no es el fin. El fin es ese hombre que no conoce. Es ese hombre que está esclavo de su pecado. Es esa persona que el diablo está abusando de ella, lo tiene aislado allá dándole una pela todos los días de su peja vida. ¿Entiendes? Ese es el fin de Dios. Jesús murió por esa persona, por esa mujer maltratada, por ese niño maltratado, por ese paciente de SIDA, por ese ambulante, por ese alcohólico, o por ese profesional que tiene mucho dinero pero que vive una vida miserable. ¿Entiendes? Que está acariciando la idea de suicidarse. Cristo murió por esa gente. Ese es el fin. Nosotros edificados vamos a ser el medio. ¿Ok? Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra. Señor, danos este compromiso en nuestros corazones. Señor, danos el deseo de crecer en esas áreas donde estamos estancados, Dios. Que podamos decir hoy, Señor, mira, yo estoy estancado en esta área, Señor. Reconozco que no crezco en esta área. Reconozco que estoy siendo derrotado. Reconozco que la carne es quien manda en esta área de mi vida. Ayúdame, Señor, a vencer esta carne, a vencer esta área, a vencer este temor, esta limitación, o este egoísmo, o esta obstinación que tengo por tal cosa, Señor. Ayúdame a quebrar esto, llevarlo a la cruz, para que aumente el radio de influencia tuyo a través de mí, Señor. Señor, quiero ser edificado para poder edificar. Quiero crecer para ayudar a otros a crecer. Y que podamos, Señor, ayudar a crecer y tocar y alcanzar a esa gente que nos rodea. Que la gente que nos rodea puedan verte a ti a través de nosotros, Señor. En algo, en algún área, Padre. Sabemos que la perfección no está a la mano, Dios. Pero con tu ayuda podemos alcanzar algo. Podemos completar algún área. Podemos subir un pequeño escalón. Podemos ser el bloquecito en el templo viviente que tú nos has llamado a hacer. Señor, siembra el propósito tuyo en cada corazón y alumbra, Dios, tu propósito en cada uno de los que están aquí. Jóvenes, niños, adultos, todos. Alumbra ese propósito en nosotros y danos la paciencia con nosotros mismos. Pero a la vez danos coraje, Señor, para llevar a la cruz las cosas que tú quieres, que tú nos estás diciendo hace tiempo que llevemos a la cruz. Para poder crecer y poder, Señor, alcanzar la gente que tú quieras alcanzar. En el nombre precioso de Jesús. Amén.